con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del Picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el Picu. En juego 18.950 euros y tenemos aquí a Jaime y a Pelayo. Impresionante el primer programa de los naloninos. Programa redondo, pero es que encima llegar al Picu final en el primer programa no suele ser tan habitual, ¿eh? Así que muy bien, os aplaudo así ya de entrada. Bueno, a mí van a darme mucha caña un amigo mío gallego, Duarte, por fallar lo de la tarta Santiago, ¿eh? Vamos, ya lo estoy viendo yo venir. Técnicamente no la fallasteis porque sabíais que tenía almendra, lo que pasa que luego os entró la duda de si también era de Asturias, pero bueno, tiene IGP gallega, así que ahí poca discusión había. Pero nada, ¿cómo se llama tu amigo? Duarte. Pues nada, pues Duarte, pues por favor, sé indulgente, que oye, que luego hay que estar aquí, los nervios y todo también. Oye, ¿quién va a ser portavoz? ¿Jaime o Pelayo? Pelayo. Os recuerdo que podéis hablar entre vosotros todo lo que queráis y ya sabéis cómo funcionan. 10 preguntas en 2 rondas, 3 minutos en total y si las acertáis todas pasamos a la pregunta cumbre. Venga, pues tiempo. Es un concejo que empieza por Na y que tiene un museo de la sidra. Nava. Nava. Muy bien. Si Xurde se falla almanaques con algo, ¿qué le pasa? ¿Pierde el tiempo? Ir a ver. Sí, que pierde el tiempo. No. ¿Cuál es la capital del concejo de Carreño? Andás. Muy bien. Puede ser picante, de Dios, de honor y sin ella no podríamos comunicarnos. Palabra. Palabra, sí. Palabra. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto concejo en población en Asturias? Siero. Sí. Siero. Muy bien. ¿En qué equipo de fútbol asturiano juega Álvaro Gete? Tengo ni idea. Avilés, puede ser. Alvirés o Marino. Uno de esos. Al Unión tenemos lo controlado. Por eso. Pues la Avilés. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuántos bytes forman un megabyte? Para ti, yo estoy hasta algo de ciencia. Sí, no, pero eso no sé 1000 si... serán. No sé si 1000 o 1 millón. Yo de eso me pierdo. Venga, 1000. Venga, dime. 1000. Yo creo que No. va a ser 1 millón. ¿Qué hacía única en Europa a la mina de Arnao? ¿Que era submarina? O Sí, que estaba que llegaba bajo el mar. eso, Y que lo era entiendo. submarina. Muy bien. ¿Qué día se celebra el Día de Andalucía? Y el 4 de febrero, yo creo. No. No, Fue cuando fueron Gustavo y Iván hasta allá. 20 y pico de febrero igual. ¿Cuándo fueron estos? Fueron hace muy Cuando poco. mataron a Blas Infante, hombre. Fue un sábado, sí, igual fue el 4 de marzo. Yo diría que el 4 de febrero, la verdad. Bueno, pues dilo, yo Sí. creo que no, pero no pasa nada. Bueno, el 4 de febrero. No. No. ¿Qué poeta rumana ganó el premio Princesa de las Letras en 2024? Ana Blandiana. Muy bien. Se termina la primera ronda de preguntas, queda aproximadamente 1 minuto para la segunda y os han quedado 4, nada más que 4. Os recuerdo que seáis muy finos con la respuesta, aunque nosotros sepamos a qué os estáis refiriendo, bueno, hay que afinar un poquitito, ¿vale? Pues antes de esa segunda ronda tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, la del equipo y el Real Real Avilés Industrial. Eso. Venga. Ahí tienen 2, en Llangre 1. La 2, lo de que se falla almanaques, ¿será que se entretienen? ¿No te parece? No, ¿qué le pasa? Que se entretiene, eso no pega. No. Almanaques, yo creo, antes decías almanaque, yo creo que como un calendario. Sí, un almanaque y un calendario. Bueno, pues si falla almanaques con algo que le pasa, Yo vi la que tengo. no sé. Bueno, claro, que espera por algo tampoco ya. Lo de los bytes, queremos que 1 millón. O estamos ¿Cuántos faltando la dijimos? mayor barbaridad. Bueno, igual. Contestemos que 1000. Pues 1 millón. ¿Y el día? Y el Pues día el 28 de febrero. Eso y otra cosa. Parece que me sonaba. Eso y otra Después, cosa. pensándolo tal. 28 de febrero o 1 de marzo. Y en febrero, yo estoy Pues casi sí, en convencido. febrero y Ya el verás 28 de febrero. otra barbaridad. No, que además tuvieron esos para allá y... 3, 2, Sí. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Ahora sí que sí, vamos con esa segunda ronda. 1 minuto tenéis. Muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. Esa por las 6. El equipo, ¿eh? El 6, el Real Avilés. Muy bien. La 9. La 9, Andalucía, el 28 de febrero. ¡Sí! Vale. La 7... A los bytes. Venga, sí, que A salga... las 7, 1 millón. ¡Sí! Y la 2, te decía que se entretiene, papá. Pues venga, Yo digo que si fais pues que se Que tenemos entretenga. tiempo. Tenéis tiempo, A ver, tranquilos. si fais almanaques con algo, sí que te estás. ¿Qué le pasa? Que se está entreteniendo Uy, o si que no. está pasando el tiempo. Eso y que se está entreteniendo. Bueno, ¿acaso? pues nada, pues entonces venga, que se entretenga. La 2 que se entretiene.
No, que se ilusiona con algo. Facer almanaques es facerse ilusiones. Así lo recoge el Daya en estas expresiones que trae recogidas. Lo que pasa que, claro, es bastante complicado. Coincide, lo tienen que decir por tu zona, lo tienes que haber escuchado. Bueno, ha sido impresionante igualmente. Lo del 28 de febrero, pues efectivamente fue el día que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero bueno, ha sido o sea, os aplaudo hasta con las orejas. Contentos, ¿no? Entiendo. Muy contentos, hombre, muy contentos. Muy Lo habéis contentos. hecho... Así llegamos a acertar la última. pero bueno. Hombre, jo, lo que pasa que es que, bueno, pues ahí tenía su complicación. De todas formas, lo mejor de todo esto es que ya estamos así y solo es lunes. Madre mía, mañana programón. Buenas noches. En juego 19.100 euros y tenemos aquí a Fredo y a Sofía con la ayuda de una cantimplora, mucha experiencia y bueno, una remontada. No ha sido una gran remontada, pero sí que ha sido Puede remontada. haber sido mejor, pero para adelante. Vamos. Venga, pues vamos allá. ¿Quién va a ser portavoz? Fredo. Yo. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Concejo del Oriente que empieza por Ri y cuya capital es Colombres. Ribadedeva. Muy bien. Xixurde de Fai Cullarines que consigue. Xurde, Tefai, Cullarines. Que consigue como que haga, o sea, como que hagas lo que él quiera o algo así, pero no sé Que explicar le eso. dé la razón, por ejemplo. Sí, sí, di eso y luego pensamos si no. Consigue que le dé la razón. No. ¿Cuál es el gentilicio de Navia? ¿Navetos? No, eso es de Nava, No, perdón. El equipo. A ver, el conjunto. Naviego. Ay, sí, Muy bien. Es una extremidad del cuerpo y si estás en Estados Unidos, una unidad de medida. el pie. En pie, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. ¿En qué año fue la Revolución de Octubre durante la Segunda República Española? En el 1931. No. ¿En qué concejo nació el actual presidente de Asturias? Barbón. En La Viana. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Quién fue el principal creador de la tabla periódica? Venga, dilo, Mendeleev. Mendeleev. Sí, creo que sí. Mendeleev. Muy bien. ¿Cuál es el concejo asturiano más occidental del camino primitivo a Santiago? El más occidental de todos es Santirso de Abres, pero no sé si Sí, pero es... el camino primitivo va camino por el mar. Yo creo que es primitivo- Castropol. Vale, dilo si quieres. Castropol. No. ¿Cuál es la principal exportación de Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es la principal exportación de Emiratos Árabes Unidos? Algo de petróleo, algo así. Petróleo. Muy bien. ¿Y por qué club fichó Saúl Cravioto en febrero? ¿Por qué club? No sé ninguno. Yo me sé los Cuervos de Pravia, pero no va a estar en Pravia, obviamente, es algo Cravioto. Por el club. El de Trasona también habrá algo, pero no sé cómo se llama. El club Trasonas. Di algo, pero... Por el club Trasona. No. Se termina la primera ronda de preguntas y queda aproximadamente un minuto para la segunda ronda, pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Que habíamos Vale. dicho lo de Surde. Que consigue que le dé la razón. Para mí es que, que consigue lo que... En plan, a ver, ¿qué había dicho yo antes? Que consigue lo que quiere. Sí, sí. Sí, porque realmente que le dé la razón Es que es distinto. Luego lo de octubre del 36, que no sé por qué dice el 31. El concejo asturiano, es que no me lo sé. O sea, Es que yo no sé por dónde va el camino primitivo. yo ahora tampoco, mismo. y Creí es que por iba el matarme, mar. porque, lo de- A ver, Castropol, Vegadeo. Yo creo que a Taramundi no llega. Y Vías tampoco, yo creo que por ahí no va. ¿será Vegadeo? Que no lo sé, es que no tiene sentido que sea Vegadeo tampoco, yo creo. ¿En qué tiene sentido? Que si es el camino primitivo, que entre por Orense y que sea Taramundi. Antes sería Santiso de Abres, ¿no? No. Que no pase por ahí, digo. Que vaya por abajo, el camino 3, primitivo sale de 2, Oviedo seguro. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos a por esa segunda ronda. Os recuerdo que tenéis cantimplora. En caso de error diré no usad la cantimplora y podéis dar otra respuesta y se suman 20 segundos más. Vale. Y vuestro tiempo empieza ya. El 5 de 1936. No, usad la cantimplora. ¿En qué año fue la Revolución de Vale, Octubre durante la Segunda República Española? ¿Qué año fue la Revolución de Octubre durante la Segunda República Española? Eso fue mucho antes, ¿no? Pero la se- ¿32? ¿Antes dijiste 31? Sí, pero porque la segunda empieza en el 31. Y yo juraría que, no sé, ahora mismo estoy bloqueadísimo. No sé. Di cualquiera, da igual. Nació el Es que- 34, ¿eh? Vale. 1934. Muy bien. Que no, Y madre lo de mía. Surde.
¿Qué digo? ¿Que consigue lo que Lo que quiere? quiere. Surde la 2 consigue lo que quiere. No. No, Xixurde te fai cullarines que consigue acabar con tu paciencia. Ah, Nada, no. no me hubiera venido, no. Pero sí. Y ahí quedaban dos. ¿Cuál es el concejo asturiano más occidental del camino primitivo a Santiago? Grandas de Salime. Ah, Va por el interior, Ya. Oviedo, Tineo, vaya. Que no lo ubicaba por el interior. No sé. No. Y luego, ¿por qué club fichó Saúl Cravioto en febrero? Por el Club Deportivo Caso. ah, Uf. Ni idea. nada. Bueno, aún así no ha ido tan mal, le han quedado 3. Sí. Buen intento, yo lo calificaría así, no el mejor de los que habéis tenido porque os hemos visto hacer grandes hazañas, pero bueno, aquí hay duelo, hay partido y un partido muy interesante. Sí, sí, Mañana súper duelo entre los naloninos y los encapotados aquí en el Picu. Buenas noches. En juego 19.250 euros y segundo intento de subir el Picu de Pelayo y Jaime. Muy bien, ¿no? Encantados. Encantados. ¿Quién va a ser portavoz? Yo. Pelayo. Venga, pues ya sabéis cómo funciona perfectamente. Muchísima suerte y os recuerdo que tenéis Cantimplora. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo asturiano con nombre de santo y con una parte al occidente del río Eo. San Martín Doscos, ¿o qué? San Martín Doscos. No. Xixurde está como un uberu, ¿cómo está? Que está negro. Que está de mal humor, negro. Vale, que sí, que está de mal humor. Muy bien. ¿Cómo se llama la autovía que conecta Xixón con Mieres? Autovía minera. La minera. Muy bien. Puede ser un día de la semana o el nombre de la hija mayor de la familia Adams. Miércoles. Miércoles. Muy bien. Paco Ignacio Taibo I escribió un breviario de este emblemático plato asturiano. ¿De la fabada? Sí. Puedes. Venga, de la fabada. Muy bien. ¿Qué río pasa por los concejos de Candamo, Pravia y Soto del Barco? El nalón. El nalón. El nalón. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuántas colas tiene un cometa? El de ciencia, y es tú. No, sí. ¿Qué? 3. Yo diría una, ya ves tú. Pero bueno, igual Una. colas, nada, Sí, ya con tal. tiene que venga. ser más de una, ¿eh? Yo Venga. no sé por qué me quiero sonar Pues 3. venga, muy pues brincado. dila, si te 3. suena. No. En Teberga hacen la colineta cambiando la harina de almendra por harina de... De garbanzo, de centén, de maíz. No, de lo que te gusta a ti comer el pan. De centeno. De centén. No. ¿No? ¿Qué mar baña las costas de Belice? Uf, el mar Caribe, ese ya. No lo sé, Pelayo. Ya. El mar Caribe. Muy bien. En el escudo de qué concejo asturiano aparecen la Cruz de los Ángeles y 7 lanzas. Era el de Grau. Era, demasiado fácil para... No tiene por qué ser fácil. Si te parece que ya es que no. No, digo que el de Oviedo no puede ser, porque para mí es demasiado fácil. Entonces, el de Grau. No. Se termina la primera ronda de preguntas y queda un poquitín más de un minuto para la segunda, pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, el primero y es Santalla. Vale. Después, ¿les coles? Decía 2, Vale. por decir. Por la harina de la almendra, por harina de eso, si eso tiene que ser. Algo que pueda estar parecido a la almendra. O sea, ¿de nuez? No. No. Otro fruto seco. Está la almendra, está la nuez y ¿cuál es el otro mítico? De ablana no va a ser. No. Yo no sé por Me qué. extraña, o sea, extrañaríame. No sé, de garbanzo, de centén ya, No, ya la que no, no, no. o sea, la que no salió. Yo iba a decir, por ahí había para la zona de Quirós, que bueno, no llegué tal, pero está relacionado con Teberga, igual hay. ¿Qué de castaña? De espelta, Espelta. La de escanda. de escanda. Yo diría ahí escanda, Pelayo. Venga, pues ahí escanda. 2, Santalla y después el concello del... O sea, yo entiendo que tiene que ser del centro. O pegaríame que fuera del centro. Llanera. Bueno, pues igual No ahí sé, en parece que me Llanera. puede cuadrar, pero... 3, uf, 2, Bueno, por decir. tú Uno. empieza por el 1. se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Tenéis cantimplora. En caso de error diré no, usad la cantimplora y podéis dar otra respuesta de la pregunta que habéis fallado. Y se suman 20 segundos más. ¿De acuerdo? muy bien. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. La primera, Santalla Dozcos. No, usad la cantimplora. Concejo asturiano con nombre de santo y con una parte al occidente del río Eo. Y Santieso de Abres. Cagón de... Venga, Santieso de Abres. Muy bien. Guapo, Más. Vamos. di la 8, la de Teberga. Vale, Teberga, de Escanda. No. Hablanes. Bueno, vale, nada. Algo de comer y era. Sí, sí, sí.
Hay que probarlo, ya está. Hay que probarlo, efectivamente. La preguntina de ciencias, ¿cuántas colas tiene un cometa? Tiene dos, tiene una de polvo y otra de iones. Así que Y luego el escudo de qué concejo asturiano, en el escudo de qué concejo asturiano aparece en la Cruz de los Ángeles y 7 lanzas, es las Regueras. Decía, eso me pega bueno, para el sí, centro, ahí, Llanera, sí, al ladito, sí. al ladito Sí, de sí. Llanera, en las Bueno. Regueras. estaba enfocado. Con 2 o 3 botiquinos, más o menos. O con, sí, con 3 cantimploras ya estaban. Sí, porque las colas del cometa, bueno, al final Sí, habéis no, eso dicho ya 3. teníamos lo de 2 ya. ¿Ibais a pero decir 2? Teníamos ya 2, sí, sí. O sea, realmente os habéis quedado a 2. A 2. Ah, perfecto. Sí. Esto está rodado. Y lo mejor de todo esto es que todavía esta semana quedan 2 programas. Nos vemos aquí mañana. Buenas noches. Os esperan en el Picu 19.400 euros. Para llevároslo para casa, pues muy fácil. Solamente tenéis que contestar 11 preguntas. ¿Ya está? ¿Quién da más por menos? Facilísimo. ¿Quién va a ser portavoz? Yo. Pelayo. Y aprovecho para saludar a los de casa, a los de Cangas que me estarán viendo. Hola. Y Ah, muy bien, por supuesto. Les puedes dedicar la subida al Pico final incluso. bueno, si sale bien, dedícola, si no, no. Muy bien. Pues venga, ¿preparados? Preparados. Pues tiempo. Este es un concejo que empieza por Go y es el que está más al norte de Asturias. Gozón. Gozón. Muy bien. Si sur de ye, pieza y suela, ¿cómo ye? Pieza y suela. Y pequeño. Yo más bien pensaba que era, no sé, que ye rápido o revoltoso. Venga, aquí he revoltoso. No. ¿En qué punto cardinal se sitúa Asturias respecto de Galicia? Este. Muy bien. Puede ser un antónimo de lejos o una valla de una finca. Cerca. Cerca. Muy bien. ¿En qué concejo estoy si me baño en la playa de Poniente? En Sisión. En Sisión. En Sisión. Muy bien. Hay un queso característico de Taramundi que se elabora con 2 frutos secos. ¿Cuál es? Ahí. Y lleva así queso. Yo creo que ye nuez Sí. y... Nuez y arándanos. ¿Están los frutos secos? Bueno, no sé si son frutos secos Venga, o no. Hay los venga. que son secos, pero igual... Nuez y sí, es el arándanos. momento. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cada cuántos años se acerca al sistema solar el cometa Halley? 73. 73. No. No. Según el filólogo García Arias, el nombre de este lugar de siero y pozo minero significa Pumar de Abulio. Pumarabule. 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 Muy bien. ¿Qué animal aparece en la bandera de Ecuador? Un águila, podrá ser. Un águila. Bueno, puede ser. Un águila. A ver. No. ¿En qué concejo se celebró en 2024 el segundo rally Santiago Les Vielles? Yo sé que había un rally en Sariego, yo creo. No sé si podrá ser ese. Bueno, sería algo afición al motor ahí, porque también hay algo por ahí de motos y tal. Bueno, Igual prueba. lo estoy confundiendo con eso. Pero Pero venga, bueno, da en igual. Sariego. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Queda 1 minuto 04 para la segunda, pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, a ver. Yo creo que lo del cometa igual son 74. Vale, venga. Sí, Vale. sí. Los frutos secos. ¿Nuez y qué? Eso tengo los Castaña, ablana, almendra. No, almendra Más yo creo tenemos que comido. no. Y Sí, el claro, gordo. sé que lo tenemos comido. Por eso no sé por qué me salía lo de los arándanos. Pero... Después el animal. Después era otro. Pero yo suéname que lleve uno. Vamos, con alas. Buitre. Igual sí. Bueno, no lo sé. Uf. ¿Y el concello del rally? Y Sariego, Nava. Yo, vamos, por lo de Les Vielles, tiraría para el centro. Bueno, pues igual tiramos para Nava, si te parece. Nava. Pero ¿y lo de Surde y pieza y suela, ¿qué dijimos? ¿Que era revoltoso? Sí. Yo decía si pequeño. Bueno, Que, vamos, no tengo ni idea, ¿eh? pues si no, también yo podría decir pieza y suelo rápido. Bueno, no lo sé. Bueno, O rápido, pequeño. bueno. Metemos el botiquín en la del animal, que igual es más complicado. Ah, tenemos el botiquín. Sí. 3. Si estamos, te Dos. lo regalamos. Entonces, venga. 1. nada. Se termina el tiempo de deliberación. Efectivamente, tenéis botiquín y cantimplora. Pues Si queréis usarlo, la respuesta tiene que ser el número y el botiquín. Y ya sabéis, en caso de error diré no usad la cantimplora, podéis dar otra respuesta. Incluso se pueden usar botiquín y cantimplora en la misma. O sea, podría ser no usad la cantimplora, botiquín. ¿De acuerdo? Pues venga, 1 minuto 04 para esta segunda ronda que empieza ya. Ah, animal, botiquín, entonces. venga, sí. Venga, animal, botiquín. Más. Después, los años 74. El 7. Los sí. años 74. No usad la cantimplora. ¿Me todo subo otro más? Sí, sí, sube Venga, otro. 75. Sí. Menos mal. ¿Qué? El 6, nueces y qué. No sé si qué, bien.
almendra, ablana, castaña. Ya anacardo non creo que se vaya a ser. No. Eso para ahí tan... no. ¿No decía almendra? Yo es que la almendra no me pega, ¿eh? No me Y a pega mí la tampoco me almendra. cuadra, ¿eh? Yo sí que lo de las nueces sí. Después, bueno, si el concello si decimos nada por pensar en otras y tal, y lo de xurde rápido. Pues, Yo casi tiraba lo de Taramundo, me parece que pues me da rabia venga, no tirarlo. tira Taramundi. No decir a ver que... No decir... no lo sé. Yo para mí que... Bueno, pasa que claro, oye... Frutos secos. ¿Qué se te ocurre? No se me ocurre... No sé, mete si quieres nuez y qué. Nuez y ablana. Pero no va a ser, eso no yo fijo. No, almendra. 15 segundos. Venga, nuez y almendra. Taramundi, no. ¡No! No decía Blana. Voy a comer ablanes hasta Ya, porque también esta Luego semana hubo otro día sí, que se atascó martes. ahí la Blana, ¿eh? martes, no, lunes, bueno, da igual. Sí, nuez y ablana. Además es que, di nuez y ablana. No, pero no lo digas que no va a ser. Pues sí, nueces y ablanas. Luego, ¿en qué concejo se celebra en 2024 el segundo Rally Santiago Les Vielles en Villaviciosa? Mira, Un día. Sabía que se va la mano. Si xurde lle pieza y suela como lle, egoísta. Ser pieza y suela, bueno, familia vale. una persona Ah, egoísta que ahora solo sí. mira para sí mismo. Y pusisteis el botiquín en la 9, que animal aparece la bandera de Ecuador. Mítica que cuando os la diga vais a decir, ay, pues tiene todo el sentido, es un cóndor. Cóndor. Yo dije... Claro, va, uno de esos, pero dije Witch, sí. claro. Cóndor, sí, nada, claro. Tiene todo el sentido, pero bueno. Todo. De todas formas, la subida al pico final la habéis hecho súper bien. El despeñadero espectacular. Es que solamente os podemos decir que sigáis así, porque está fantástico todo. Pues a Muy bien. seguir. Vamos a seguir. A seguir mañana, por ejemplo, hasta mañana. En juego, 19.550 euros. ¿Estáis preparados? Vamos. Pues no tenéis ayuda extra. Así que concentrarse y a por ello. ¿Quién va a ser el portavoz? ¿Pelayo? Pelayo. Pues a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del occidente que empieza por I y el que está más al sur de Asturias. Ibias. Ibias. Muy bien. Si xurde está haciendo losu, ¿qué hace? Haciendo los... Ese, Yo diría que está haciendo el tonto. ¿Está haciendo el tonto o que está folgando? Una de las dos, yo creo. Bueno, Pero bueno, vale. ¿qué está haciendo el tonto? Muy bien. ¿Cuántos concejos tendría Asturias si le restáramos uno? 77. 77. Muy bien. Puede ser el material ígneo que sale del volcán o lo que hace alguien cuando limpia su ropa. Lava. ¿Cómo se llaman las patas de un hórreo? Los pegollos. Pegollos. El día de qué santo se celebra la fiesta de la Murabela en Cudillero. San Pedro. Sí, es verdad, muy bien. San Pedro. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuántos grados mide el ángulo que se forma entre las manecillas de un reloj que marca las 3 en punto? Es 3 en punto. Y 3 y tal. Son 90. Sí. 90. Muy bien. ¿Cómo se conoce al grafitero Fernando Argüelles, autor de divertidos añadidos a los carteles con el nombre de pueblos asturianos? ¿Y el de los calendarios? Bansky Astur. Muy bien. ¿Cuántos Oscar consiguió en total la saga de películas de Harry Potter? Yo creo que ninguno. Pero, Muy bien. mal que no los llevara, perdón. ¿Quién ganó entre la niebla la primera subida al Angliru en la Vuelta a España? Ay, que esto tengo lo mirado de va poco. ¿Quién ganó entre la niebla? La primera. A ver, allí ganó Roberto Eras, ganó Contador, ganó Roglic. Eras llega antes de ellos dos. Pero yo creo que no es Roberto Eras, Pero puede ser él. Dígolo y Claro, pensamos. luego Roberto no Eras. pasa nada. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Solo ha quedado una. Qué rabia ese botiquín, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que vais a aprovechar súper bien y que empieza ya. La Angliru empieza a subirse en el 99, en la Vuelta. Sí. Eso, ganó Roberto Eras, ganó Contador, ganó Roglic. Tiene que ser eso, pues del 99. Y son dos, y uno adelanta al otro. O sea, y es como muy guapa esa etapa. Pero Bueno, Contador no. no, Contador y mucho más reciente. Y yo no sé si español, igual no, Casi me suena como un sudamericano adelantando a un ruso. Había, no sé si se llamaba Purito Rodríguez No, o algo tampoco, así, tampoco. Tampoco. Pero ciclistas de esa época, pues yo ahí ya me ve en marcha. Claro, Indurain non lle... No. No, Yo es que ya me voy a Marino de Jarreta, que si no, sí, no más ya lle antiguo. de los El lagos. lago no y va a ser tal, tampoco. No de los lagos, así que...
Ya va rabia porque esto mírelo. Cago en la mar, pero mírelo más el otro día. Uf, Yo, a ver. hay una 3, carrera que sube en 2, septiembre al Angliru. 1. Se termina el tiempo de deliberación. 1 minuto 15 para la segunda ronda. Tiempo más que de sobra. ¡Ay, venga! Vuestro tiempo empieza ya. Yo eso, creo que un sudamericano que adelanta a un ruso o un ruso que adelanta a un sudamericano. Pero, claro, los nombres. Igual estoy tirando aquí un triple y, Bueno, ya, y un pero francés, tampoco... Pero, buah. Ay, no me va a salir, pero va a rabia. Bueno, no pasa nada. Vamos a decir el que te parezca. Ya no se me ocurre ningún extraño por ahí. A mí va, Sivakov, pero sí de ahora, hombre. No, pues Ya en el ganaría, 99 no podía estar. No. Y Roberto Eras, ¿quién? A Mariano Lejarreta, decirlo tú, pero no, sí, mucho más Sí, antiguo, mucho más antiguo. ¿Quién ganaría en el Angliru en el 99, tú? Sí, es mucho más antiguo. Buah. Va de rabia. No vuelvo a agarrar la bicicleta en la vida. 10 segundos. Nada, vamos a decir uno por decirlo. Por tal, Bueno, Purito tío. Rodríguez, por si acaso. Venga. Purito Rodríguez. José María Chava Jiménez. El Chava, cago en la mar. Y es Claro. sudamericano. No, que va a ser Ah, ¿y de aquí? sudamericano. Llegué de Salamanca y falleció, bueno, hace unos años. Pero sí, hombre, sí, yo ahora tal, pero claro, ahora que me lo dicen, sí. Sí, hombre, el Chava. Si era un Creo que mar- es de Ávila. De Ávila, yes, sí, hombre. Era el programa. Era. Bueno, andará. Ah, Vaya. estoy así. Yo hasta que la subía de comedia y Claro. resulta que quedó a nada. Tú, cago en ¡Qué la mar, cago en la cerquita, mar, por cago en la mar. favor! Es que imaginaos que hubierais tenido el botiquín. Ya. Pero no lo teníamos. Tuvo que ponerse Fredo, llévame ahí. Cago en la mar. Bueno, de todas formas, ¿qué opináis? O sea, es que no os lo voy ni a preguntar. Os necesitamos aquí la semana que viene, así que me da igual. Aunque no queráis, os traemos. No, os lo tengo que preguntar. ¿Seguiréis con nosotros la semana que viene? Sí, hombre. Sí, hombre, sí, veníamos la semana que Volveremos. viene, faltaría más.